Gloria a Dios, que el Señor los bendiga, que la paz del Señor Jesucristo y la comunión en el Espíritu esté con ustedes en esta tarde. Sean todos bienvenidos y sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Seguimos predicando, seguimos hablando acerca de las buenas nuevas y esta tarde, escuchen bien, el tema de esta tarde es el alimento de Jesús. Vamos a ver que Jesucristo mismo es el que nos va a poner el ejemplo de absolutamente todas las cosas. Vamos a ver bastante Biblia, lo diría hoy, les advierto desde ahorita, vamos a leer bastante, pero eso es gozo, eso es victoria, porque por medio del conocimiento nosotros nos acercamos y caminamos más con temor y en santidad en el Señor, y por supuesto nos acercamos más a tener más conocimiento, por supuesto, del Señor en nuestras vidas, para poderle decir a los demás, a muchos que todavía no les ha resplandecido esto en sus corazones. Para eso es esto, para que usted también comience a hablar, a predicar y a comentarle a los hermanos y a las hermanas. Y vamos a ver pues que es el mismo Jesús el que nos va a poner este ejemplo acerca de todo lo que vamos a hablar. Vamos a empezar a ver, todos ya sabemos que en el Viejo Testamento se trataba de dar sacrificios y ofrendas a Jehová. Entonces vamos a ver que eso se lo ofrecían en pago. Ahora sí que cuando ellos querían tener esa comunión, cuando ellos se querían arrepentir, depende lo que fuera, le llevaban el becerro, le llevaban la oveja, la tórtola, todo tipo de cosas. Entonces vemos nosotros que se va a tratar esto acerca del alimento, se va a tratar acerca del alimento espiritual, porque nosotros oímos todo el tiempo en las congregaciones que es tiempo del alimento, pero el alimento verdadero y el alimento espiritual, y nada de malo en eso. Pero vamos a ver nosotros, vamos a tocar algunos puntos de la Cena del Señor, y también se va a relacionar esto, se lo repito, con los sacrificios y las ofrendas que se le hacían a Dios en el Viejo Testamento, y qué tiene que ver eso con el alimento que nosotros tenemos que recibir. Todo va a concluir siempre, como es muy normal, en el Señor Jesús. Por eso vamos a ver nosotros desde el Viejo Testamento, en 1 Samuel 15:18, vamos a ver, y quiero que usted prepare como siempre su mente, su corazón y todo su ser y su alma para recibir esto, porque esto le va a abrir los ojos a mucha gente. Por supuesto, no mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, porque es normal porque no toda la gente lo quiere recibir, no toda la gente lo quiere entender, y por supuesto quieren irse por otros caminos que no es el bíblico. Eso es lo más triste. Pero yo les voy a mostrar aquí en el poder del Señor, y siempre a través de las Escrituras, cómo la gente, por medio de los sacrificios y las ofrendas, querían engañar a Dios. Y digo engañar porque es un tipo de actuación terca, donde Dios habla y la gente hace otra cosa y lo quiere arreglar por medio de un sacrificio. En este caso vamos a ver ni más ni menos que a este rey, a un rey, escuchen bien, que Dios escogió, el primer rey de Israel, que fue Saúl, para que ustedes vean que siendo escogido por Dios, siendo puesto por Dios, movido por Dios, él decide mentir y no hacer caso de las palabras de Dios. Y lo que hace es que empieza a sacrificar para Dios, para que todo quede arreglado, para que todo supuestamente ya esté en paz y tenga él la comunión otra vez con Dios, sin importarle al mismo Saúl que desobedeció la voz de Dios. Por eso esto tiene que ver, al final lo vamos a ver, cómo nosotros
en realidad no ocupamos de ningún sacrificio que hagamos nosotros, y ahorita les voy a explicar bien esto, donde nosotros el único sacrificio es nuestra vida a Dios, en una vida en santidad, no en liturgias ni nada de eso. Por eso es que les digo que vamos a tocar lo de la Cena del Señor, donde mucha gente lo practica, y vamos a ver esto más adelante, pero quiero ahorita que ustedes se enfoquen en esto, que vamos a empezar a ver parte por parte y se preparen para recibir esto, porque vamos a ver que aunque Dios escoge gente, la gente es desechada. ¿Por qué? Por desobedientes. No porque no merezcan irse con Dios, pero es que a la manera que nosotros nos movemos sin Dios, no vamos a terminar con Dios nunca. Tenemos que obedecer. Y usted me va a decir, ese es sacrificio también. No, no es sacrificio, porque estamos sometidos bajo el poder de Dios, que es muy diferente. Entonces vamos a leer aquí para que usted vaya viendo esto, porque de repente quizás no me va a entender. Vaya y busque en su Biblia, 1 Samuel 15:18. Ahí vamos a ver el primer efecto de por qué las cosas son cambiadas en cuanto a los sacrificios. Jesús lo hace, entonces nosotros recibimos la verdadera comida, el verdadero pan, la verdadera carne, la verdadera bebida, ¿sí? De parte del mismo Jesús. Entonces vamos a ver esto por partes, se lo repito, pero vamos a leer. Dice en 1 Samuel 15:18, dice Jehová, está hablando Samuel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Esa fue el orden de Dios. Dice el 19, le pregunta, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Ahí está realmente lo que había hecho Saúl. Pero Saúl, vean lo que dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, he destruido a los amalecitas. Dice el 21, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema. Oigan esta parte aquí, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal, le dice ¿cómo se llama? A Samuel. Entonces vemos aquí que la gente empieza a hacer lo que quiere, delante de los ojos del rey Saúl, y todo está bien. Entonces, de acuerdo a lo que él piensa y la demás gente, como hoy lo vemos en muchos lugares, ¿cierto? Que la gente quiere hacer lo que el pastor dice, lo que el pastor se imagina y piensa, y todos se mueven para allá, todos se mueven para acá. Vamos a seguir leyendo. Y Samuel dijo, aquí es donde lo va a reprender. Y Samuel dijo, le pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Dice, como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Le está dando los dos puntos, las dos cosas que hizo, que no hizo más bien, o que tenía que hacer, que no obedeció. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí le está dando a entender que es mejor, el mejor para un cristiano es siempre obedecer. No importa lo que usted quiera presentar delante de Dios, o de qué manera lo presente. Si no es en obediencia eso que usted está haciendo, de nada le va a servir. Aunque usted diga, no, pero está escrito y lo leemos y lo vemos, pero no se trata de seguir cosas en desobediencia. Se trata de movernos a la voluntad de Dios. Porque aquí hay un montón de cosas que uno puede usar, pero no siempre ese es el caso. El caso es ver qué es lo que Dios quiere, para conocer y movernos en Él. Le está diciendo estas cosas, y luego dice en el 23, lo va a reprender otra vez acá, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que es similar el estarse revelándole a Dios a estar viviendo como un tipo brujo en adivinación y queriendo hacer lo que uno cree por medio de lo que uno quiere, y creer y pensar y moverse y hacer de lo que uno quiere, siempre en uno o con alguien más, pero nunca en obediencia. Por eso le está poniendo estos ejemplos, o diciéndole más bien qué fue lo que pasó.
Lo repito porque como pecado de adivinación es la rebelión, dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obstinación es no hacer, o detenerse a no hacer lo que Dios le dijo. Entonces está totalmente mal, porque él está en contra de todo lo que es de Dios ya, este rey. Le dice, tiene una coma, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces usted ya sabe la historia. Pero vamos a ver un poco acerca de todos estos sacrificios y ofrendas que se hacían, viendo el Señor el corazón de cada persona, de todo Israel, de todas las tribus, y cuál era la reacción que Dios tenía. Por eso es que nunca de los nunca nosotros podemos agradar a Dios sin obedecerle. Nunca, pero nunca. Miren, vamos hasta Isaías 1:10 para irnos uno viendo. Isaías 1:10 dice en el encabezado de la Biblia, dice llamamiento al arrepentimiento verdadero. Y vamos a ver qué va a decir el Señor aquí. Dice, príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Vean que se está dirigiendo a dos pueblos que fueron destruidos totalmente, Sodoma y Gomorra. Entonces la advertencia está aquí y el ejemplo a seguir de unos pueblos rebeldes con Dios. Les pregunta el Señor, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Dice, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Vean que le estaban ofreciendo eso, los sacrificios a Dios, pero él sabía lo que estaban haciendo. Él sabía que nunca le obedecían, pero eso sí, se presentaban a hacer sacrificios. Por eso él dice que él estaba hastiado, estaba harto de todo esto. Dice el 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Dice, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Dice, no me traigas más vana ofrenda, e incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Dice, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, les dice. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, dice, las tiene aborrecida mi alma. Oigan, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Imagínense cómo el Señor ve cuando una persona está haciendo todas estas cosas a lo contrario de lo que Él está mandando. Pero igual son cosas que están escritas, pero no son movidos por Dios. Ese es el problema. Ese es el problema cuando uno dice, bueno, es que ahí está, yo lo he leído y lo estoy haciendo, lo estamos practicando aquí, o lo llevamos a cabo acá, y así hacemos nosotros siempre. Pero entiendan que uno solo no puede agradarle nunca a Dios. Nunca puede uno agradarle a Dios. Dios nos tiene que mover. Dice el 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no te oiré. Oigan el rechazo. Oigan el rechazo de este pueblo, levantando manos, orando y haciendo todo. Él les está diciendo en su cara que no los va a oír. No los va a oír. Dice, llenas están de sangre vuestras manos. Imagínense qué harían. ¿Qué harían que Él está diciéndoles todo ahí en su propia cara? Les dice, les recomienda, lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Entonces aquí es donde ya vamos nosotros a movernos un poco para ver cómo nosotros podemos de dejar de hacer lo malo siempre oyendo la voz de Dios. No nosotros ofreciendo cada vez más cosas de nosotros mismos y siempre viviendo en desobediencia. Así no es. Aquí mismo, en Isaías 66:1, vamos a ver lo que dice aquí él también. Isaías 66:1 al 4 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies.
Les pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Acuérdense que Él nos llama a nosotros su templo. La casa de Él es el verdadero creyente porque ahí mora el Señor. Entonces, esto va relacionado con estar en comunión y vivir en santidad con Dios. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Vean lo que dice enseguida: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí ya se está dirigiendo qué es lo que Él quiere. Aquí ya está hablando Él más claro. Aquel que es pobre, obviamente de espíritu, y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea que anda caminando en temor por lo que Dios le está diciendo. Es así como usted se guarda, es usted como se santifica, es así como ve la gloria de Dios y es bendecido por todos lados. Cuando usted teme a Dios, yo también, por supuesto. Vean lo que les va a decir con relación a los mismos sacrificios. Por eso es que un sacrificio de estos hombres y de los sacerdotes no servía para nada, por la hipocresía de ellos siempre. Porque no le tenían temor. Veían algo y enseguida volvían otra vez. Dice en el 3, dice: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase a un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Oigan eso. Dice: y porque escogieron sus propios caminos, dice, y su alma amó sus abominaciones. Escuchen bien, la gente opta por hacer lo que quiere y Dios le llama a todo eso abominación. Cuando no viene de Dios el mandamiento, la palabra, el que tú te muevas y yo me mueva, aunque pareciera que estamos moviéndonos en Dios, estamos en abominación, de acuerdo a lo que leemos. Porque de nada sirve hacer cosas para Dios cuando Él no nos mandó. Mucho menos participar de cosas que no son ni bíblicas. Olvídense de eso. Entonces aquí está, claramente. Les dice: y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Dice en el 4: también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Oigan lo que les está diciendo, que va a venir sobre ellos lo que siempre tienen miedo que les vaya a pasar. Dice: porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Este es el mismo Dios de ahorita, para que usted medite en todo, pero en todo lo que hace usted en su congregación o simplemente como creyente. Él está viéndonos continuamente. Mire, todos nosotros pecamos, pero es necesario venir delante del Señor y arrepentirnos y no hacerlo. Especialmente cuando se trata de agradar a Dios en cuanto a lo que está escrito, en cuanto a lo que Él dice. Porque Dios sabe que nosotros estamos en cuerpos de pecado y de muerte. Pero una cosa es ignorar a Dios totalmente y otra cosa es pecar a la manera del cuerpo, a la manera del deseo que tenemos, de muchas maneras. Cada quien tiene diferentes formas de pecar. Pero estamos hablando aquí la obediencia, el guardarnos para Él en lo que Él dice bíblicamente. ¿Sí? Porque esto es bien delicado y es bien fuerte. Entonces, imagínense, dice aquí: escogieron, claramente dice, lo voy a repetir, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ahí está. Vean lo que dice acá en Oseas. Vamos a ir hablando acerca de eso y después nos vamos a mover al Nuevo Testamento. Pero en el libro de Oseas sigue hablando también él acerca de todo esto. Oseas 6:4 dice, les pregunta, está hablando con los pueblos, las tribus de Israel, y les dice en el 4, Oseas 6:4, dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Dice: la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Oigan eso. La forma de ser de ellos piadosa
era como nada. En otras palabras, como que no existía. Porque está dando el ejemplo que era como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Muchas veces el rocío de la madrugada ni lo vemos. Pero él dice que así era similar la piedad de estas tribus de Israel. Dice, por esta causa los corté por medio de los profetas. Dice, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, les dice ahí. Dice, oigan lo que dice el 6, dice, porque misericordia quiero. Aquí ya está hablando, acababa de hablar hace rato, acerca de temblar delante de su palabra. Y luego está hablando aquí acerca de que él quiere misericordia. Todas estas cosas solamente nos las da el propio Dios. Solos no podemos. Ahorita vamos a ver todo eso. Pero él viene hablando, advirtiendo, y después les manda a Jesús para que se cumpla todo lo que él mismo quería que hicieran. Ahora sí, en el poder de Dios, en el Espíritu con Jesucristo, lo cual rechazaron. Pero nosotros, como iglesia, no tenemos excusa. Dice el 6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Ahí está. Y no solamente eso, dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oiga esta parte. Es una forma ya de ser diferente en el Espíritu Santo. Eso es lo que quiero que vean. Se lo voy a repetir. Porque misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Tiene una coma y dice, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dice el 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Oigan, la manera que Adán traspasó ese pacto, así estaba la gente antes también. Y mucha gente, desafortunadamente, hace todas las cosas sin ningún temor. Dice, allí prevaricaron contra mí. Dice, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación, dice. Dice el 10, en la casa de Israel he visto inmundicia. Ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Dice, para ti también, oh Judá, está preparada una ciega. Dice, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Entonces veamos todo lo que esta gente iba viendo y Dios les venía advirtiendo. Entonces todo esto está relacionado con la iglesia del Señor Jesucristo. Ahorita lo va a ver y se va a dar cuenta por qué. Ya en el libro de los Salmos, Salmo 46, está escrito acerca, ni más ni menos, que lo que Dios hace o manda hacer a través de Jesús. Entonces aquí es donde vamos a ir viendo más adelante ese alimento de Jesús. Pero todo esto está relacionado, les digo. Salmo 40, 6 y 7 dice ahí, les va a mencionar en este salmo del rey David, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Oigas, has abierto mis ojos, holocausto y expiación no has demandado. Dice el 7, entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces era lo que se hablaba, lo que se venía diciendo en los profetas y en los salmos acerca de Jesús. Vamos a ver enseguida un adelanto del juicio de Dios a la tierra para todos los que siguen sacrificando de manera equivocada. Oiga eso. Porque es cierto, la gente sigue haciendo el montón de sacrificios de 1000 maneras en esas llamadas, no sé si sean iglesias o que sean, o lugares donde están buscando de Dios ellos y están buscando irse con Él, como lo hay en un montón de religiones que hablan de Dios. A la manera de ellos, en sus doctrinas, están haciendo nada más que sacrificios. Pero aquí está el mensaje. Aquí está el mensaje para todos de que Dios juzgará al mundo, dice aquí. Vamos a leerlo, el Salmo 50. Vean cómo va a empezar a hablar. Dice, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. O sea que todos.
De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Dice el 5, juntarme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dice, los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Vea que menciona aquí, juntarme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Acuérdese usted que el sacrificio de nosotros es dar la vida en el Evangelio. Es movernos siempre y entregarnos a Dios. Es dar nuestro cuerpo vivo para Dios. El trabajo de ser nosotros un tipo Cristo aquí en la tierra. Por eso Él está hablando todo esto. Dice el 7, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios, oigan lo que va a decir aquí, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí, no tomaré de tu casa becerro, ni machos cabríos de tus apriscos. Oigan lo que va a seguir hablando acá. Les va a decir, porque mí es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados, dice él así, conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Veamos que está hablando el Señor que si Él tiene hambre, porque Él mismo dice que está harto de todo lo que le estaban arrimando, pero se lo arrimaban en hipocresía. Entonces aquí vemos nosotros que se habla de un alimento, también a Jehová. Él mismo lo está diciendo, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Les pregunta, ¿he de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? Dice, sacrifica, ponga atención en esta parte, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El sacrificarle a Dios alabanza es continuamente vivir con acciones de gracias para con el Señor. Siempre, 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 pase lo que pase. Y luego dice el 15, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Ahí está. Y luego ven y pongan atención en esta parte. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Sabe para quién es esto? Para aquellos que están moviéndose sin el Espíritu Santo. Para aquellos que están hablando siempre de Dios en cualquier religión, en cualquier denominación, pero Dios nunca les habló. Él sabe, porque dice, pero al malo Dios dijo. O sea que están hablando de Dios. Pero para Él no es así como son las cosas, porque Él tiene que venir a los individuos, ya se los he dicho. Entonces aquí dice, les pregunta, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Para que usted vea que Dios sabe todo el montón de religiones que existen y no sirven para nada. ¿Por qué? Porque Él sabe que están hablando de Él, pero no es de la manera correcta. Nosotros nos tenemos que mover en Dios, como se los he dicho, todo el tiempo. Por eso les dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, igual que el rey Saúl. Pero con la diferencia que estos nadie los escogió. Cuando menos a Saúl lo escogió Dios. Pero esta gente se pone sola. ¿Está entendiendo? Lo repito, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. O sea, se hacen igual. Y con los adúlteros era tu parte, igual se hacen con ellos. Dice, tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. O sea, tremendos mentirosos, como siempre. Entienda que Dios sabe todo. Por eso usted no lo puede engañar. Si usted está mal, se tiene que arrepentir. Cualquiera que me está viendo. Si usted está bien, no se preocupe de nada. Por eso le estoy trayendo esto. Para que usted vea, y lo vamos a ver ahorita, en qué consiste el verdadero alimento y no ningún sacrificio. Se lo voy a repetir. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Esa es una manera de decir que estaban hablando mentiras, haciendo farsas y diciendo una cosa por otra. Dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano
contra el hijo de tu madre ponías infamia. O sea, todos unos tremendos. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Por eso tenga mucho cuidado. Usted no piense que porque están llenos ustedes ahí están bien. Si están bien, gloria al Señor, que se llene más ese lugar. Pero si no están bien, todos igual al mismo destino. Aquí está diciendo que él lo va a reprender y lo va a poner delante de los ojos de todos, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho. Dice el 22, entender ahora esto, los que olvidáis de Dios. O sea, en realidad todos aquellos que no obedecen están olvidándose de Dios. Dice, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Dice, el que sacrifica alabanza me honra. El que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Aquí es ya donde empieza la cosa a cambiarse. Empieza porque Dios no va a demandar algo imposible para nosotros. Por eso es que va a mandar a Jesús. Y lo va a mandar en un sacrificio también. Por eso entienda usted que no hay ninguna religión que salve a nadie. Por muy vieja que esté, por muy poderosa y por muy llena de gente. Entienda usted que todo está en Jesús. Todo está en Jesús, porque el Padre va planeando un plan de salvación y va hablando de detalles que uno se pone a pensar y dice, ¿cómo logro hacer yo esto? Bueno, a través de Jesús solamente. Le repito el 23, el que sacrifica alabanza me honra. Eso lo hacemos nosotros cuando vivimos en el Espíritu. El que ordenare su camino, ¿cómo ordeno yo mi camino? Por medio de las palabras de Dios. Dice aquí, le mostraré la salvación de Dios. Por eso el conocer a Dios es la vida eterna, lo que hemos hablado ya siempre últimamente. Entonces entienda usted que esto está muy, pero muy fácil de recibir. No se deje enredar por tradiciones, por fiestas, por celebraciones, por doctrinas de demonios. Usted está viendo con qué claridad habla Dios. Vamos nosotros a ver ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 9:9, que somos llamados, todos los que somos mandados por el Padre para Jesús, somos llamados para el arrepentimiento. Por eso entienda usted que usted no puede vivir de doctrinas de hombres. De la única manera que usted vive, usted en este mundo y tiene una promesa, es en Jesús. Y yo también. Pero vamos a leer qué dice en el libro de Mateo 9:9, y tiene como el encabezado el llamamiento a Mateo. Vamos a ver qué pasó aquí, para que ustedes entiendan de una vez por todas cómo Jesús empieza a mover y qué empieza a decirle a la gente. Dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Acuérdense que de los más aborrecidos en ese entonces eran aquellos mismos judíos que juzgaban a otros judíos por colectar los impuestos para los romanos o para los césares, o para como se digan. Entonces vemos aquí que le habla ni más ni menos a un colector de impuestos, a Mateo. Dice claramente que lo vio sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Vean ustedes que luego obedeció. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, el mismo Jesús, dice aquí que muchos publicanos y pecadores, allegaron más, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Está usted viendo qué tipo de gente está mandando Dios el Padre para con Jesús? Aquí dice que todos ellos pecadores. Dice el 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, les preguntaron, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, no entendían. Porque acuérdense que según ellos, pues no se contaminan, ¿no?, con nadie. Entonces aquí está la respuesta de Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, mucha gente no entiende eso, pero aquí lo explica en el 13. Dice, ir pues y aprender lo que significa, y aquí va a mencionar el Viejo Testamento, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se acuerdan que lo leímos?
Entonces Jesucristo está hablando ya también con las palabras de Dios, el Padre, y repite lo mismo. Jesucristo está demandando de las personas misericordia y no quiere ningún sacrificio de ningún tipo que uno pueda ofrecerle fuera de lo que Él está diciendo, porque siempre lo que Él dice nos movemos. Claramente dice Él, ¿no? Y no sacrificio, dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oigan esta parte, al arrepentimiento. Cuando la gente se acerca y se arrepiente, empieza a obrar Dios en las personas, porque se han arrepentido de corazón y Dios lo vio. Dios está presente en las acciones que nosotros estamos hablando y creyendo en nuestros corazones. En el momento, por supuesto, que nos arrepentimos por primera vez de quién somos. Entonces ahí está eso. Pero les voy a mostrar ya algo que ustedes ya han leído. Y es la plática que existió entre la samaritana y Jesús, que está en el libro de Juan 4:31. Aquí es donde el Señor Jesucristo va a empezar a hablarles a sus mismos discípulos de qué se va a tratar ya todo esto. Y se los va a decir bien claro, con mucha claridad lo diría yo, porque inclusive les va a decir que es algo que ellos no saben. Vea esto. Dije Juan 4:31. Ustedes saben la historia que están hablando, le saca el agua y luego ella agarra el cántaro y se va. Regresan los discípulos, le habían traído comida. Pero dice el 31, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. O sea que le dijeron a Jesús, Maestro, te hemos traído comida para que comas. Pero vean lo que dice Jesús, la respuesta de Jesús. Y Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Aquí es donde entramos nosotros con una comida divina, celestial y que viene de arriba. No es de la tierra, no es seguir ninguna liturgia, no es comer ningún pan terrenal ni ningún vino aquí, ni ninguna galleta, ni ningún nada, ni ningún vino, ni sangre, ni carne de nadie. ¿Entiende usted que esto se refiere a la transformación, a lo que Dios nos va a dar desde el cielo, a la revelación, movidos por el Espíritu en las cosas de Él, en su palabra? Por eso en ese momento ellos no sabían. Él se los está diciendo, Jesús nunca ha mentido. Ellos no eran llenos del Espíritu, ellos no sabían, pero sí les va a decir de qué se trata. Les voy a leer otra vez el 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Oiga eso. Entonces los discípulos decían unos a otros, se preguntaban, ¿le habrá traído alguien de comer? Todavía pensando en las cosas materiales, ellos ahí. Entonces, dice el 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces escucha esta parte. Si usted es un verdadero creyente, usted tiene que siempre estar al pendiente de las palabras del Señor, de vivir bajo su poderosa mano de acuerdo a lo que está escrito. Y no es para que usted diga, no, yo no puedo ni entender cómo me voy a mover. Bueno, por eso es que usted va a esperar en el Señor. Por eso es que usted se va a arrepentir. Por eso es que va a entregar el corazón. Por eso es que usted se va a vivir, se va a detener y va a vivir en la paciencia de los santos. Usted no va a la carrera en esto, ni yo tampoco. Usted no tiene por qué desesperarse. Cuando usted se arrepiente, usted deja que Dios empiece a trabajar en usted. Usted se mete siempre a orar con Él, siempre a hablar, a exponer todo delante de Él, a entregar todas sus cargas, y Dios va a tomar posesión de su vida en usted, y usted va a ser transformado y cambiado. De otra manera no va a pasar nunca nada. Así usted vaya aquí, vaya allá, pero si usted no entrega el corazón, nunca va a pasar nada. Pero Él les dice aquí que la comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe, dice, y que acabe su obra. Entonces aquí vemos de qué se trata la tan famosa comida espiritual en la que se hablan en muchas iglesias y que, por cierto, no hacen nada, pero sí tienen palabras para decirle a la gente, pero no tienen los misterios de Dios. Qué tremendo está eso, porque pueden introducir cosas muy tremendas, mucha gente, pero no dicen nada.
Es lo más triste. Veamos nosotros estos ejemplos. Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Claramente les dices algo que ustedes no saben. No sabían. Entonces, Jesús siempre se movió en las palabras del Padre. Ahora, aquí es donde les voy a mostrar lo de la tan famosa Cena del Señor. Porque esto es de mucha controversia, la Cena del Señor. Para mucha gente, hay muchos pastores que hasta meten miedo a la congregación. Más vale que hay Santa Cena, así es de que prepárense, les dicen, porque no cualquiera puede participar, les dicen. Entonces, póngase a cuentas, hermano, que va a haber Santa Cena. Entonces todo se pone a temblar ahí. Pero miren, yo les voy a decir algo. Esto que vamos a leer nosotros, como lo dice en el encabezado aquí, la institución de la Cena del Señor. Esto, cuando usted participa de esto, usted no se santifica más. Usted no es más santo, usted no es menos santo, usted no agarra crédito más grande con el Señor cuando hace eso. Usted lo que hace es recordar, es honrar cuándo iban a cambiar las cosas, cuándo íbamos a movernos de un pacto hacia el otro pacto. Porque eso no es la salvación de ningún cristiano, es el cambio de pactos. Porque si eso fuera la salvación de un cristiano, practicar la Cena del Señor, no tendríamos nosotros necesidad de Cristo ni de Espíritu Santo, porque aquí en la tierra estamos comiendo la galleta y el jugo, o el pan y el vino. Pero entiende esto y espera que le explique yo esto. Porque la institución, la palabra institución significa algo establecido o fundado. Entonces acuérdense que vivían de sacrificios y eso se acaba y empieza un pacto nuevo. Pero ese pacto no se va a hacer hasta que la persona, en este caso Jesús, muera. Y ese pacto pasa a ser una transformación diferente del viejo pacto. Pero vamos a leer para que usted me entienda mejor. Sí, porque es que ni el católico celebrando la misa se está santificando, porque eso es lo que es. Ellos continuamente están en la famosa Eucaristía o en la misa, están siempre tomando el vino y comiendo la carne, las hostias, ¿no?, que le llaman. Entonces vemos nosotros aquí que el cristiano hace eso en memoria para acordarse de aquel entonces cuando todo iba a ser transformado y cambiado en Cristo Jesús. Entienda, porque es que las cosas la gente las malinterpreta mal y la gente se pone hasta nerviosa cuando ve que van a celebrar la Cena del Señor. Pero vamos a leer Mateo 26:26. Dice aquí claramente: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dijo a sus discípulos: comer, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: beber de ella todos. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí está. Dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso es que cuando se celebra eso o se hace, es para recordar eso tan hermoso, el perdón de pecados. Porque él mismo dijo que era su sangre y que era su cuerpo. Pero ninguno de nosotros aquí en el mundo, desde ese entonces, y nunca ha existido cosa semejante. No hay aquí ningún vino ni ningún pan de Dios. ¿Ok? No hay, ni lo busque, ni vaya a Israel, ni traiga de allá, ni se crea que existe aquí, que está acá, porque se está refiriendo al verdadero pan, que es Jesús. Entonces no hay quien tome lugar de ese verdadero pan, que es Jesús. Se lo repito, usted puede celebrar la Cena del Señor, pero nadie ahí, ni más santo ni menos santo. ¿Ok? Porque eso es para recordar, como él dice aquí, el pacto, el nuevo pacto.
En Hebreos 9:22, porque él está hablando de la remisión. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no se hace perdón o absolución de pecados. Por eso es que nosotros, al practicar o al recordar eso, es que se hace la cena del Señor. Pero nada que ver con que, usted si no está a cuentas con Dios o pecó la semana pasada o ayer, usted no puede participar de esto. O sea, ¿dónde dice eso? Lo que dice eso está mal interpretado también. No tengo tiempo de explicarlo, pero no quiere decir eso. Porque cuando eso se practica y se hace, la muerte del Señor anuncias. En otras palabras, está recordando el nuevo pacto y de qué se trata la salvación a los demás que no conocen. Porque tú no le vas a mostrar la salvación a tu hermano que ya sabe de lo que se trata. Es siempre estar hablando del Señor Jesucristo. Siempre estar recordando que Él es el único y no existe nadie más. Por eso que vamos a ver aquí ahorita nos va a llevar directamente al pan de vida. Miren, por eso les decía que no mucha gente está de acuerdo en esto y yo estoy consciente, pero no me importa. Yo les digo algo. Las escrituras nos las tiene que mostrar Dios. No ningún hombre, no en ningún seminario, no ningún teólogo que por ahí leyó o fue a visitar lugares y llegó con una doctrina, con algo que se hallaron, nada de eso. Todo viene por misterio, porque claramente en Romanos 14:17 dice que porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Oiga eso, Dios nos está contradiciendo. Aquí les acaba de dar que ese es su sangre y esta es su carne. Les da la copa, les da el pan, y al mismo tiempo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Sabe por qué? Porque todo es espiritual. Dice enseguida aquí en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, tiene una coma y dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces usted ya ve, por eso le decía lo que le decía, que no por practicar o por guardarse y presentarse usted a la cena del Señor, usted ya es mejor que el hermano que está al lado de usted. No, esto no es así. En ningún lugar está eso. Entienda que el cambio, la modificación de nosotros es el Espíritu Santo. Por eso el reino de los cielos es la señal de que ya estás en justicia, que estás en paz, en gozo y te mueves en el Espíritu, no por lo que estás comiendo. Ahorita vamos a ver esto en más detalle. Juan 6:25, para que usted vea ya, y aquí es donde vamos a leer casi la mayoría ya de todo, para irnos acercando hacia el final. Busque Juan 6:25 para que usted vea cómo empieza él a hablar con la gente que lo está siguiendo y les empieza a hablar acerca de lo que comieron. Porque es que, entiende usted esto, que el pueblo de Israel comió maná, comió pan del cielo, pero ese maná no era Jesús. Ese pan era un pan físico que se comía, en el momento era algo para el estómago, pero eso no era la salvación de ellos. Ahorita es que escrito está porque Jesús lo está diciendo, entienda. Vamos a leer Juan 6:25 hasta el 59, vamos a leer hasta ahí. Pero vean cómo empieza todo aquí, para que usted se dé cuenta de qué manera Él les empieza a hablar. Y empiezan a hablarle a Jesús de lo que está escrito también, de lo que vivieron los antiguos, los padres de ellos, y las respuestas de Jesús, para que usted empiece a aprender. Me tengo que leer todo esto. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y dijo, oigan bien lo que les va a decir aquí, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea que la gente siempre con necesidad, en pobreza me imagino, y el Señor multiplicando pescados y panes y la gente diciendo, ¿dónde está el Cristo? Para que nos dé de comer, sin trabajo y sin dinero. Pero vean lo que les recomienda, trabajar no por la comida que perece. Oye eso, la comida que perece. Todo lo que nosotros comemos físicamente se acaba y lo echamos a la letrina, como dicen. Entonces entienda por dónde se está moviendo todo esto.
¿Y qué tiene que ver con nosotros y la comida de Jesús que les dijo que ellos no sabían? Pero era hacer la voluntad y acabar la obra del Padre. Así igual nosotros. Por eso es este estudio de hoy, esta predicación. Les recomiendo trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí está ya la diferencia. Aquí está ya que esa vida que a vida permanece solamente la da Jesús. No existe nada aquí en la tierra que usted pueda ingerir y tomar y beber y mascar y usted sea más puro y más santo y el Señor se agrade con usted. No existe. Entienda lo que quiero decir aquí. Yo no estoy negando que usted quiera celebrar la cena del Señor o que es malo, que no. No, yo le estoy diciendo que eso es recordar la transformación, el cambio del viejo al nuevo pacto, la muerte de Jesús en la cruz. Es acordarnos siempre de todo eso. Pero en realidad, lo que usted ocupe yo también es la vida eterna, ¿sí? Y esa solamente está en Jesús. Por eso dice que la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ya se está poniendo Él como el único que da vida eterna. Pero vean la reacción de la gente. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Oígase. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces por eso, ¿cuántas personas a nivel mundial hacen lo que quieren? Tienen sus doctrinas a la manera que ellos quieren. Tienen sus líderes, sus apóstoles, sus sacerdotes, sus pastoras, tienen de todo. ¿Será que eso es la voluntad de Jesús? No, yo no creo. Porque todo esto es entre ellos dos nada más. Y nomás hay una doctrina, y es la doctrina de Jesús. Dice entonces, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acuérdense que estos judíos buscaban señal. Y los otros, los griegos, siempre buscaban sabiduría. Entonces cada quien andaba en su propio mundo ahí. Pero el Señor sabe lo que en verdad anda buscando cada persona. Eso es lo más tremendo. Pero vean con lo que le van a salir a Jesús. Ellos recordando lo que pasó antes con sus padres. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Esa es una verdad 100%. Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Oiga eso. Oiga eso, que tanto Satanás, el Señor lo reprenda, habla de cosas que están escritas. Tanto como judíos hablan de cosas que están escritas. Pero el que le enseña a usted las cosas escritas se llama Jesús. Es el Espíritu de Cristo y nadie más. Ellos están declarando una verdad, pero no están entendiendo el resto de las demás verdades. Pan del cielo les dio a comer. Oigan la declaración de ellos. Vamos a ver qué dice Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo. Ahí está. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Está viendo que eso venía de Dios, el maná? Pero es que no era Jesús. Era nada más pan para que comieran. Y un tipo de prueba para ver si lo guardaban, o se lo comían, o qué hacían. Andaban de envidiosos porque decía que al otro día estaba todo engusanado, de tanta gente envidiosa. Entonces vemos nosotros aquí la verdad. Que el mismo Jesús les dice que no. Eso de que les daba a Moisés no era el pan del cielo. Y aquí se une otra vez el Padre y el Hijo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Ahora sí, ¿ya vio usted? ¿De dónde viene ese pan que da vida? Del cielo. Entonces lo que se hace aquí en las liturgias con el pan y el vino es solo para recordar. La Iglesia Católica siempre ha creído que ese es el verdadero pan y el verdadero vino, pero eso es lo que ellos creen. Me imagino cada que uno se muere se está dando cuenta que no fue así, porque escrito está que el verdadero pan es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Ven eso? Yo soy el pan de vida.
Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces aquí está completo cómo usted se puede mover cuando usted recibe al Señor. No tendrá hambre, usted cree en Él, no tendrá sed jamás. Usted va a estar completo. Pues Dios le va a proveer de todo lo que usted ocupa. Pero lo más triste es lo que dice aquí. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea que había gente que oía, veía, igual seguían sin creer. Qué triste, ¿no? Que hay mucha gente así por todos lados, inclusive en las mismas iglesias, que les predica uno estas cosas y dicen, no, yo no creo que es así. Ok, bueno, el Señor sabe si usted está recibiendo o no está recibiendo nada. Conmigo no se ponga enojado ni enojada. Estamos leyendo lo que está escrito y usted sabrá si lo toma o lo deja. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí ya se movió todo a hacer siempre Él, a vivir de las palabras de su Padre, el mismo Jesús. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Dice que de todo lo que me diere no perderá yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Dice en el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces aquí vemos las promesas, todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ahí está. Dice en el 41, murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Aquí es donde viene la pregunta de ellos, o la duda. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Era cierto, ¿no? Ahí lo vieron que creció y todo. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postero. Y ve esta parte aquí. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Esta parte quiere decir que el mismo Espíritu se va a encargar, como está escrito, de mostrarnos la verdad, la justicia y todas las cosas de Dios. A eso se refiere cuando Él dice, serán todos enseñados por Dios. Dice, así que todo aquel que oyó al Padre, dice, aprendió de Él y viene a mí. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Oiga eso. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Dice el 47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Vean ustedes que está hablando todo el tiempo de creer y de darles vida eterna, de creer y de quedarse con Él, y que es el que mandó el Padre. Dice en el 48, yo soy el pan de vida. Por eso aquí es ya donde nosotros vemos cuál es nuestro verdadero alimento. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro verdadero alimento? Él no se llama pan de vida nomás por nomás. Es que usted necesita vivir en comunión con Dios, y yo también. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese fue el resultado. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Ahí está todo lo opuesto. Cuando comieron el maná, murieron, pero cuando uno recibe el verdadero pan, que es Jesús, ya no muere uno. Esa es la vida eterna. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ahí está. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso es acordarse de la cena del Señor. Porque Jesucristo no dejó ningún pan, no dejó ningún vino, ni en Israel, ni en donde fue la cena, ni en ningún lugar está. Entonces sería injusto que existiera un poder en esa cena cuando no se sabe dónde está el verdadero pan y el verdadero vino, porque en realidad Él es el que viene de arriba, con el Espíritu hacia los hombres, con la luz a los hombres. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros.
Eso se refiere no a recibir la liturgia de la misa ni de la cena del Señor. Eso se refiere a creerlo y recibirlo y ser movidos por Él, ¿sí? Porque es que Él va a habitar en los individuos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Jesús les dijo, o más bien en el 54, dice el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, por eso es que nosotros todo el tiempo ocupamos la comunión con el Señor en el Espíritu, para recibirla de la manera que es. Dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿A qué le suena eso? A Espíritu Santo. Entonces vemos nosotros aquí cómo el Señor está hablando de lo mismo, pero está dando a entender que es a través del mismo Dios en nosotros. Nosotros no nos podemos quedar con Él si Él no nos da de su Espíritu. Es una de las señales que somos de Dios, porque Él nos ha dado de su Espíritu. Entonces ya ve usted que todo esto se refiere ni más ni menos que a la comunión que tiene uno que existir con el mismo Dios. Lo repito, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, vea esta parte, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, aquí está la conexión donde nosotros, fuera de Él, no podemos hacer nada. Con la misma conexión que existía entre el Padre y el Hijo. Como Él dice ahí, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Oiga eso. Es necesario que nosotros vivamos por el Señor Jesús, si no, no podemos hacer nada ni nada. No esperemos nada si no estamos en el Señor. Por eso dice lo que dice. Él también vivirá por mí, dice. Dice el 58, este es el que descendió del cielo. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Wow, entonces aquí ya queda muy claro. Voy a leer uno más y con este voy a cerrar ya. Quiero leerles en el libro de Hebreos 10, 1 al 25, para que usted vea cómo Él termina con todos los sacrificios sabidos y por haber. Porque el Señor Jehová de los ejércitos, o Dios el Padre, sabe que la gente todo el tiempo no podía por muchas razones. No le temían, no le creían. Entonces Dios hace una obra en los individuos y Él mismo se encarga de que le hagamos caso, de que nos sometamos a Él, de que le obedezcamos lo más que podemos, de que nos arrepintamos, de que cambiemos. Y alguien dirá, ¿cómo vamos a hacer eso? Por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que les leí lo del pan de vida y les voy a leer esto y con esto voy a cerrar ya. Hablando de la ley, dice en Hebreos 10:1, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Era de lo que ellos hacían y participaban diario en los templos, pidiendo perdón al sacerdote, pidiendo perdón por todos los demás y siempre era lo mismo. Dice en el 2, de otra manera, dice, cesarían de ofrecerse. O sea, si tuviera un efecto, nadie más ofrecería ya más porque ya estuvieran limpios. Pero dice pues los que tributan este culto, dice, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces aquí vemos ya todo lo que va a cubrir el Señor Jesucristo. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, nos acordamos de lo que está escrito en el Salmo que leímos. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Oiga esto, este es Jesucristo. Me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ese es Jesús. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea que se venía hablando, se lo repito, lo que está escrito desde los profetas y el libro de los Salmos acerca de Jesús.
diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Ahora ya vemos por qué. Ahora ya vemos por qué todo lo que leímos al principio. Tiene entre paréntesis: las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Para que usted vea exactamente ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Oiga eso. Dice enseguida aquí: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Oiga esta parte. Dice: de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vea usted que con esa ofrenda nosotros fuimos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre para caminar con Dios, no para volvernos al mundo y pensar que ya no tenemos que hacer nada, como se los he dicho siempre. El que nos haya redimido es habernos sacado, habernos comprado y hechos de la propiedad de Él, de la familia de Él, para caminar y obedecer al mismo Dios. Eso es así. Por eso dice todo esto, ¿no? Dice en el 15, dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es lo que nosotros teníamos antes. No quiere decir que usted va a seguir haciendo, usted no se arrepiente, usted nunca dobla rodillas, usted nunca dice: perdóname, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y usted diga: no, pues ahí dice que ya perdonó todos los pecados. Sí los perdonó, pero es necesario que usted lo reconozca. Usted nunca puede pecar y nunca arrepentirse, ni yo tampoco. Siempre tenemos que doblar rodilla y hablar con Dios. Entonces que quede eso bien claro y no se haga bolas. Por eso dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Acuérdense que se está hablando de el sacrificio, no de que uno ya no se arrepienta nunca, ni nunca hable con Él. Dice el 9: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, aquí es donde entra todo ya, donde nosotros reconocemos, nos arrepentimos y tenemos esa comunión tan hermosa por medio del Espíritu Santo. Dice en el 20: por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por eso decía que era verdadera carne, verdadera comida, verdadera sangre, verdadero de todo. No porque exista, sino por lo que Él hizo en realidad en su cuerpo, en su muerte, en la cruz del Calvario. ¿Entiende esa parte? Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice: acercámonos con corazón sincero. Oiga bien ya aquí lo que está demandando el Señor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. La certidumbre es el conocimiento seguro. Usted no puede meterse a hablar con Dios dudando nada. Usted tiene que creer todo lo que está leyendo y el Señor le está revelando. Dice: purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Oiga eso. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar, o sea, sin titubear, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es, dice aquí, el que prometió. Por eso tenemos nosotros que vivir en esas esperanzas todo el tiempo guardarnos para la esperanza. ¿Cuál? La de la vida eterna y verlo a Él cara a cara. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. Amén. Entonces aquí queda todo ya escrito para que usted no tenga ninguna excusa de darse cuenta de cuál es el verdadero alimento del Señor Jesucristo y de qué se trataba, y eso se mueve hacia la iglesia para nosotros serle fiel y vivir en santidad y guardarnos y tener una comunión con el Señor. Amén. Que Dios les bendiga.